Hola amigos, soy César Álvarez y les voy a comentar los contenidos que hemos ido desarrollando a lo largo de la primera semana del curso de Administración de Servidores con Windows Server 2019. Bueno, empezamos con la introducción y los conceptos. Vimos por qué elegimos un servidor, las diferencias entre PC y servidor y los requisitos de configuración y prestaciones de un servidor de entorno empresarial. En este capítulo quiero hacer hincapié en un párrafo que se llama términos y glosario, que es donde hemos puesto todos los términos con su definición para que ustedes los puedan ir consultando a lo largo del desarrollo del curso según lo necesiten en el caso que se presenten algunas dudas o tengan que revisarlos. Bueno, lo primero que hicimos es intentar empezar a instalar el servidor y en este punto surge la idea de cómo configurar el almacenamiento, que es dónde poner los archivos del propio sistema operativo y los datos que vamos a utilizar, ya sea mediante base de datos u otro tipo de programa. Y aquí surge el término de RAID. RAID es una matriz de discos duros utilizada para mejorar las prestaciones o la seguridad del almacenamiento de datos. Como ustedes saben, en servidores la seguridad del almacenamiento de datos es un tema muy importante. Y aquí vimos la definición del RAID, los tipos del RAID, las dimensiones y el cálculo del RAID, un ejemplo en video de un servidor que incorpora estas tecnologías y después también vimos cómo son los accesorios necesarios para configurar el RAID, que ustedes puedan comprender cómo es el RAID en su aspecto físico. Bueno, yo les he traído unas muestras porque algunos alumnos nos han comentado que tenían dudas de cómo funcionaba el backplane o cómo físicamente era la instalación de los discos. Bueno, esto es un cajetín de hot swap, una caja de hot swap completa, donde tenemos las bandejas de los discos duros, hasta 8 unidades de 2,5 pulgadas, y aquí en la parte trasera está el backplane. Este es el backplane. El backplane ya está integrado aquí, tiene su ventilador, tiene su sistema de alarma, tiene su configuración, su alimentación de corriente y los conectores, en este caso son conectores avanzados de tipo SAS, para disco duro SAS, para conectarnos a la controladora de almacenamiento, a la controladora RAID. Este, ya les digo, es una unidad completa que puede ser instalada en un servidor Server Guru de 4 RUs, o un servidor raqueable, o en un servidor de tipo Tower. Y este es el backplane propiamente dicho, que es una placa de circuitos que nos permite conectar y desconectar los discos duros aún estando en funcionamiento. También tiene su altavoz de alarma, su alimentación, su configuración, y estos son los conectores que les voy a mostrar, como hicimos en el curso, cómo vendría conectado un disco duro de este tipo. En este caso iría así, ¿no? El disco duro se conecta aquí mediante los cajetines, la estructura que tiene, y aquí funcionaría el disco y nos permite quitarlo en caliente, quitando en funcionamiento. Un alumno nos comentó si se podían quitar los discos duros de su servidor y nosotros le decimos: para quitar un disco duro tienes que estar seguro de que tienes un backplane, tienes una controladora RAID, una controladora que permita crear un arreglo RAID, y que tengas un RAID tolerante a fallos que te permita quitar una unidad de disco duro sin tener una pérdida de datos, sin perder los datos de tu arreglo RAID. Entonces es lo primero que tienes que comprobar, que tengas el dispositivo, el backplane, que tengas una controladora de almacenamiento capaz de realizar un RAID y que tengas un RAID tolerante a fallo. Entonces en ese caso sí puedes quitar un disco para poder repararlo o cambiarlo si tienes cualquier problema. Aquí también les he querido mostrar un cable mini SAS que se utiliza para conectar directamente a la controladora mediante un solo cable. Ya podemos operar los 4 discos que puede soportar este backplane. Es un cable mini SAS, se llama. Ya no es el conector SATA, para que ustedes vean, es de un servidor un poquito más avanzado. Bueno, una vez que vimos todo esto, ya pasamos directamente a la instalación. Aquí las dudas que nos habéis manifestado es cómo crear un medio, por ejemplo, un USB bootable, un DVD bootable o una imagen ISO bootable. Bueno, para los temas de servidores físicos podemos arrancar desde DVD o desde USB. Y para los servidores virtuales, que sé que algunos de ustedes están haciendo pruebas con servidores virtuales, que es bastante conveniente porque no necesitamos tener un servidor físico, podemos hacerlo, por ejemplo, desde una máquina que tenga Windows 10 con 16 GB de RAM o 8 GB de RAM, inclusive podemos hacer un pequeño servidor virtual para pruebas. Los servidores virtuales normalmente debemos tener una imagen ISO
y también tiene que ser bootable. Esto es una cosa que les recuerdo. Cualquier medio que vayamos a utilizar para instalar Windows Server 2019 tiene que ser bootable, tiene que tener la capacidad de arrancar para poder instalar. Por eso debemos activar esta opción en la BIOS de la placa base para que arranque desde el USB, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí también nos comentasteis dónde podéis obtener la imagen ISO de Windows Server 2019, y lo más recomendable es que se dirijan a la página web de Microsoft del programa Insider para descargar esta imagen, que les dejaremos abajo el vínculo, abajo del vídeo pueden encontrar el vínculo. Bueno, una vez terminamos de hacer todas estas instalaciones, respondimos algunas de las consultas, y por ejemplo un alumno nos preguntó si esto que él tenía en su servidor era una controladora RAID. Y sí, efectivamente, eso es una controladora RAID. Esos cables rojos que se pueden ver son los cables que van a los discos duros. Hacia el lado izquierdo está el backplane donde se conectan los discos duros, y entonces esto que vemos ahí es la controladora RAID. También tiene, como tiene esta, un cilindro de color negro con un agujerito en el medio, que es un altavoz para, en caso de cualquier fallo sobre temperatura o fallo de alguno de los miembros del arreglo RAID de los discos duros, la controladora emite una señal acústica para indicarnos que hay algo que no va bien y que tenemos que cambiar el disco duro, por ejemplo. Bueno, otra consulta que nos han hecho es, ese mismo usuario nos dice que tiene un servidor que solo viene con un procesador. Entonces nos pregunta si se puede trabajar con un solo procesador. Y sí, los servidores, por ejemplo Server Guru suele entregar servidores con un solo procesador, dejando el segundo procesador como opción o para ampliación en un futuro. O sea, es perfectamente normal, y los servidores duales pueden trabajar con un solo procesador. Claro, tienen que estar bien configurados porque la memoria tiene que ir acompañando al procesador que está operativo. No sirve de nada que esté en el otro sector. Una cosa que tenemos que decir es que siempre que dejemos un procesador inactivo tiene que estar tapado, el zócalo socket tiene que estar tapado, porque cualquier roce con cualquier elemento va a provocar que se aplasten los pines y no podamos instalar nunca más un segundo procesador. Inclusive puede provocar un fallo eléctrico en todo el servidor y no podamos arrancar el servidor. Bueno, también nos consultaron sobre los tipos de RAID. Los tipos de RAID, hay tipos de RAID más complejos, como puede ser el RAID 6, que es un RAID que lo que hace es una evolución del RAID 5 y simplemente incorpora más cantidad de discos duros para paridad. Paridad es el sistema que reserva la controladora RAID para datos que en caso de fallo del arreglo RAID nos permiten recuperar la información. Entonces el RAID 6, por ejemplo, tiene un mínimo normalmente se recomienda trabajar con 5 discos duros, al contrario que el RAID 5, que con 3 discos duros podemos configurar un RAID 5 y tiene mayor paridad. Y después están los RAID que se llaman complejos o compuestos, que se componen de un tipo de RAID, por ejemplo RAID 5, aquí veis 3 RAID 5 y están unidos a su vez en RAID 0. Con esto lo que conseguimos es mayor rendimiento en velocidad que si tuviéramos solo el RAID 5. Entonces aquí tienen el RAID 50, por ejemplo. Bueno, básicamente esto sería lo que vimos, las preguntas que han surgido. Ya una vez terminamos de hacer la instalación del sistema operativo con su carga, formateo, hicimos lo que es la selección del almacenamiento, hicimos la partición, formateamos, instalamos el sistema y luego hicimos los trabajos previos, como son establecer una dirección IP estática y cambiar el nombre del equipo al nombre final que queremos que tenga. Al final miramos los controladores para que no hubiera ningún fallo de hardware, de software relacionado con el hardware, y ya pasamos a instalar los roles básicos que necesitamos para trabajar. Esto lo veremos un poco más adelante, y una vez terminemos de instalar los roles vamos a meternos de lleno a instalar Active Directory, que es el rol o servicio que nos permite mantener, configurar y establecer los permisos de los usuarios, los equipos y de todos los integrantes de nuestro dominio empresarial. Es decir, nos van a permitir levantar el dominio, convertir nuestro servidor en un servidor de dominio. Bueno, nada más, muchísimas gracias por enviarnos sus consultas, esperamos que nos envíen muchas más, porque con esto vamos a intentar mejorar la calidad y el valor que ustedes obtienen con el curso de Server Guru. Hasta pronto.